palabra. Quiero hablar en esta mañana acerca de las convicciones y he titulado este breve comentario, ¿verdad? Convicciones bajo ataque. Convicciones bajo ataque. Nosotros, hermanos, vivimos en un tiempo histórico como iglesia del Señor, donde en la medida que el tiempo va pasando, nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros principios se ven amenazados constantemente por una sociedad que choca, ¿verdad?, con los principios que nosotros creemos. Nosotros vivimos en una sociedad y nuestras creencias son contracorriente, contracultura. Contracultura porque esta cultura, esta corriente, esta sociedad no coincide con los principios divinos que Dios ha establecido en su palabra. Y eso lógicamente provoca que nosotros no seamos quizá la moneda de oro, la monedita de oro, sino que vivimos en un mundo donde estamos constantemente, donde el evangelio está constantemente bajo presión, ¿verdad? Decía el predicador Charles Spurgeon, no esperemos que un mundo que mató nuestro principal líder nos trate a nosotros en bandejita de plata o nos trate con mucho agrado. Jesús fue un ejemplo vivo cuando vino acá en la tierra de cómo el evangelio, de cómo la palabra de Dios chocó con esta sociedad, con ese siglo en que él vino al mundo a traer el evangelio. Y la iglesia del Señor, quien tiene la responsabilidad de dar continuidad a ese mensaje de salvación, a expandir ese reino en este mundo donde nosotros vivimos, no vamos a vivir en un tiempo color de rosa. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Es cierto que vamos a tener un montón, todo tipo de aflicción, pero nuestra mayor garantía está en que Él venció al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros vamos también a vencer este mundo, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos en una sociedad donde hay una guerra de ideología, una guerra de pensamiento, una guerra de conceptos, una guerra de ideas, ¿verdad? Donde las ideas humanistas, las ideas mundanas, quieren sustituir en nosotros nuestras convicciones. Y yo quiero hablar acerca de tres jóvenes que Yamisé, ¿verdad?, estuvo leyendo ahorita. Quiero hablar acerca de tres jóvenes que les tocó vivir en una sociedad altamente bajo presión hacia ellos, ¿verdad? Una sociedad politeísta, la nación de Babilonia, ¿verdad? Donde esta nación era totalmente opuesta al Dios de los hebreos. La palabra del Señor dice que la nación de Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Y por lo general, cuando un rey llevaba cautiva a una nación, se llevaba las cosas más importantes, que le llamaban el botín. Y dentro de ese botín estaban las cosas que ese reinado consideraba importantes. Nabucodonosor fue un rey que por su característica le llamaba mucho la atención el recurso humano. Y dentro de las cosas que él se llevó, escogió jóvenes del linaje real, jóvenes sobresalientes, jóvenes con capacidades sobresalientes, ¿verdad? Estos jóvenes pertenecían a la realeza, pero todos ellos habían sido educados en dirección al Dios del cielo. No era una nación
politeísta Judá, sino monoteísta, servía a un solo Dios, aunque en algunas ocasiones se desviaba. Y allí estaban estos tres jóvenes en la nación de Babilonia, cautivo, pero a pesar de que ellos estaban en un entorno de esclavitud, ellos tenían posiciones importantes. Dios les dio gracia en medio de aquella nación. ¿Qué sucede? Que en el capítulo 2, en el capítulo 3, perdón, nosotros vemos que Nabucodonosor ordena que se forme una estatua. Era muy común que esos emperadores hicieran estatua para que las personas le adoraran. Se autoproclamaban dioses en medio de ellos. Y este emperador no fue la excepción. Él creó una estatua y dio un edicto y dijo que todo el mundo tenía que adorar esa estatua al sonido de una señal determinada. Posiblemente había una hora determinada en que todo el mundo tenía que arrodillarse. Me imagino era una gran estatua bastante alta que quizás se veía a lo lejos. Y cuando se tocaba los instrumentos, todo el mundo tenía que arrodillarse, adorar aquella estatua. ¿Qué sucede? Que dentro de ese grupo de personas estaban los hebreos. Y dentro de esos hebreos habían tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes tenían convicciones diferentes a las convicciones que tenían los caldeos. Pensaban diferente. El Dios de ellos era diferente al Dios de los caldeos. La costumbre era diferente, aunque ellos estaban en medio de un sistema totalmente opuesto a sus principios, a sus valores, a sus convicciones. Eso no limitó que ellos fueran fiel al Dios al cual ellos le servían. Y dice la palabra de Dios que se tocó el asunto, pero ellos no se arrodillaron. Y habían unos sátrapas, el gabinete, siempre hay un grupo de chismosos en esos gabinetes de esos reyes, que le llevó la información al rey y le dijo: rey, pero por ahí hay unos jóvenes que no se arrodillan, ellos están desafiando tu autoridad, porque no se arrodillan ante la estatua que tú ordenaste que todo el mundo tenía que arrodillarse. Entonces ellos no lo hacen, son diferentes. Noten cómo todo el mundo se arrodillaba y estos tres jóvenes fueron contra la cultura, contra la corriente. A veces las personas hacen lo que hace la mayoría. Y hay una frase muy común en esta sociedad que dice: la mayoría tiene la razón. Eso no es verdad. La mayoría no siempre tiene la razón. Nuestra razón siempre debe estar filtrada por el escrutinio bíblico. Y es el escrutinio bíblico lo que va a determinar qué o quién tiene la razón. Estos jóvenes habían sido educados con la palabra de Dios. Y a ellos no lo impresionó la multitud, que la multitud completa se arrodilló, pero ellos sabían que no arrodillarse implicaba la muerte. Ellos estaban expuestos a que se le quitara la vida, pero estaban dispuestos a mantener sus convicciones independientemente de que esto le costara su propia vida. El rey lo mandó a buscar a los tres jóvenes. Mandó a buscar a Sadrach, Mesach y Abednego y les preguntó: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no se quieren arrodillar ante mi estatua, ante mis dioses? ¿Verdad? Le hace esa pregunta retórica el rey. Lo tiene frente a ellos y le hace esta pregunta retórica: ¿es verdad lo que me están diciendo por ahí? ¿Es cierto? Como para tratar de intimidarlo,
como para tratar de hacerlo dudar de sus convicciones. Pero estos jóvenes sabían en quién habían creído. Estaban confiados. Y en el versículo 15 dice el rey: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Le da como, le dice, mire, yo le voy a dar una oportunidad. Todo el mundo está de acuerdo. Los únicos que no están de acuerdo son ustedes tres. Así que yo le voy a dar una oportunidad y voy a ordenar que se toque nuevamente, que se dé la señal musical. Y estén preparados para que cuando esa señal se toque, ustedes, al igual que lo que hace todo el mundo, también lo hagan. La presión mediática, la presión a las convicciones, todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo está de acuerdo con lo que yo digo. Pero yo no tengo que estar de acuerdo con algo si eso no coincide con la palabra de Dios. No importa que el mundo esté de acuerdo. Si la palabra del Señor no está de acuerdo, entonces yo no estoy de acuerdo. Entonces los jóvenes dicen en la parte final del versículo 15, dice Nabucodonosor, perdón, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Escuche eso. Lo amenaza, le dice, recuerden que yo soy el emperador. Yo soy el Dios de este siglo. Yo soy el que tiene el control de las cosas. Le voy a dar una oportunidad. Nadie podrá a ustedes librarlo de lo que le viene si no adoran la estatua que yo he creado. Sadrach, Mesach y Abednego, versículo 16. Respondieron a Nabucodonosor diciendo, no es, qué convicción. Escuchen cómo dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aleluya. Esto ya es una decisión tomada. Nosotros no tenemos que responderte sobre este caso, sobre este tema, porque ya este tema está decidido. Aleluya. No es necesario que hablemos. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mire qué impresionante el versículo 18. Y si no, esa parte me impresiona de ello. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En pocas palabras, Dios nos puede librar de esta situación. Pero si Dios no nos libra, ten por cierto, Nabucodonosor, que nosotros no vamos a adorar a tus dioses. No nos vamos a arrodillar. Si estamos dispuestos a perder la vida para mantener nuestras convicciones, la vamos a mantener. Hermano, nosotros estamos viviendo en un mundo que, al igual que Babilonia, al igual que estos tres jóvenes que se encontraban en este entorno caldeo, ese mismo sistema babilónico, diabólico y antagónico sigue imperando en este mundo. La Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Es un sistema que quiere cambiar nuestra manera de pensar. Es un sistema que quiere cambiar nuestra manera de hablar, nuestras convicciones. Quiere cambiar nuestra forma de nosotros ver el mundo. Nos quieren cambiar el lente. Nos quieren cambiar el lente, la forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque cuando la manera de pensar es cambiada, la manera de actuar también es cambiada.
Por eso Romano 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena y agradable. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, este sistema presiona constantemente nuestras convicciones. Nos quieren hacer creer que el aborto es normal, que matar niños en el vientre no es un asesinato. Le quieren poner un nombre bonito, desembarazo a destiempo, aborto. Pero se molestan cuando le dicen, eso es un asesinato, porque ellos no conciben que es un asesinato. Ellos no conciben que están matando un niño en el vientre de una mujer. Pero el derecho a matar a un niño le quieren llamar derecho de las mujeres. No es que no podemos coartarle la libertad, el derecho a las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Oiga eso. Ahora el niño es parte del cuerpo de la mujer cuando son dos seres diferentes, con ADN diferentes. Le quieren llamar ahora, ¿verdad? Le quieren llamar matrimonio, le quieren llamar matrimonio al casamiento entre un hombre y otro hombre, y una mujer y una mujer. Es un sistema viciado, diabólico, que poco a poco está desmontando los valores, que pretende desmontar los valores. Y a veces ese sistema pretende de manera sigilosa meterse dentro de nuestros entornos, ¿verdad? No, porque hay que darle libertad a la persona. Que eso es, y si uno protesta en contra de eso, no, usted es un homofóbico. La iglesia es homofóbica, la iglesia no cae bien, hermano. Hay dos instituciones que son opositoras y que no caen bien a ese movimiento feminista, a ese movimiento de ideología de género, a ese movimiento asesino y abusador de los niños, que es la iglesia y la familia. La iglesia porque se opone a esos antivalores. La iglesia porque es la principal oponente a todos esos planes diabólicos que están surgiendo detrás de una élite que controla los hilos en este mundo. Desde ese punto de vista. Y la familia. El diablo, este sistema babilónico quiere destruir los valores familiares. Por eso usted ve que ahora los dos hombres quieren adoptar un niño. No, tú eres la mamá y tú eres el papá, pero son dos hombres. Incluso quieren cambiar el lenguaje. Yo escuché los otros días a una feminista diciendo, no, porque todos nosotros, oiga, eso es como que guardando verdad y respeto. Eso es como una estupidez. Porque todos nosotros podemos hacer esta y aquella. Oiga eso. El lenguaje, porque cuando te cambian el lenguaje, te cambian tu manera de pensar. Si nosotros nos vamos al capítulo 1 de Daniel, nos vamos a dar cuenta que estos mismos tres jóvenes, adjuntos de Daniel, dice la Biblia que el rey de Babilonia ordenó que se les enseñara la lengua y la letra de Babilonia. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneo para estar en el palacio del rey, capítulo 1, versículo 4, y que les enseñase la letra, oiga eso, las letras y la lengua de los caldeos. ¿Por qué? Porque el sistema sabe que cuando cambia la manera de hablar, cambia la manera de pensar.
Cuando usted está estudiando inglés, le dicen, tú tienes que pensar en inglés, no puedes pensar en español para que pueda aprender. Entonces, es una forma de ir cambiando el lenguaje, de hacerle creer a este sistema que todo eso es normal. No, eso es normal. Que un hombre se case, no, eso es normal, con otro hombre, eso es normal. La pedofilia va a llegar un momento que lo van a intentar normalizar. Entonces, esto, volviendo a nuestros jóvenes, ¿verdad? A nuestros 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, rey. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha creado. Estaban convencidos, hermano, estos jóvenes. No se dejaron mover o llevar de la presión. Es cierto que estaban expuestos a perder la vida, pero no se dejaron llevar de la presión. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó, versículo 19, se llenó de ira y se denudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno sea calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Si a algo le duele al enemigo, si a algo le duele a este sistema, es ver hombres, jóvenes, mujeres con convicción. Eso le molesta. Cuando tú mantienes tus convicciones independientemente de lo que cree el sistema y de lo que cree la mayoría, eso molesta a este sistema que se deja llevar por lo que dice la mayoría. Por eso molesta tanto a esas culturas, a esas corrientes feministas cuando la iglesia sale a afuera. Hermano, mire, si esos movimientos pudieran sacar la iglesia del escenario, mire, hubiesen sacado la iglesia del escenario. Pero la Biblia dice que ni la puerta del infierno podrá prevalecer contra la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia prevalecerá, se mantendrá fiel, se mantendrá como un estandarte anunciando el evangelio eterno, aunque eso le cueste la vida a muchos de nosotros. Ahí están ellos, ahí este rey molesto y mandó a calentar ese horno. No, caliéntenlo 7 veces más de lo acostumbrado para que lo borren, para que no quede de ellos ni siquiera ceniza, para que lo consuma. Y le dieron a ese horno, mire, que cuando tiraron lo que lo tiraron se quemaron. Oiga eso. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, versículo 24. Y se levantó apresuradamente y dijo a su consejero: ¿no echaron 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron a rey: verdad es, rey. Versículo 25. Y él dijo: y he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Echamos 3, pero veo 4. Pasa algo ahí. Y no solamente que él veía 4, sino que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto hombre era semejante al Hijo de los dioses. Ahí estaba Jesús guardando y protegiendo a aquellos jóvenes. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo. Ahí reconoce que eran siervos del Dios Altísimo. Salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas y los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey para mirar estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni de su cabello, oiga eso, ni sus cabezas se habían quemado. Su ropa estaba intacta y ni siquiera olor a humo tenían. Ni siquiera olor a humo tenían. Ahí está la providencia de Dios. La mano de Dios protegiendo a estos jóvenes llenos de convicción, llenos de fe. Hermano, la iglesia del Señor será presionada en algunos momentos.
Todavía nosotros estamos viviendo tiempos de risol. Pero en la medida en que esta cultura humanista crece, de esa misma manera la presión en contra de la iglesia va a crecer. Porque la iglesia está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. La promesa de paz, de tranquilidad, la promesa de felicidad de la iglesia no es aquí en la tierra, es en el cielo. Aleluya. Lo mejor está por venir, pero es en el cielo, no es aquí en la tierra. En el mundo Jesús dijo que tendremos aflicciones, pero vale la pena sufrir y mantener las convicciones. Vale la pena mantenerse fiel en medio de este terreno hostil, en medio de este sistema babilónico, en medio de este mundo humanista, en medio de este mundo de antivalores y egoísta. Vale la pena mantenerse fiel al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. La garantía más grande está en nuestra reunión con el Señor. Por eso a estos jóvenes no les importó su vida. Ellos no les importó morirse en el horno de fuego. Ellos sabían que Dios podía librarlo, pero si Dios no lo librara, ellos estaban confiados de que Dios estaba con ellos, independientemente de que pasara lo que pasara. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito el Dios, aleluya, bendito el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Ahí está. ¿Hasta qué punto, hermano? Pregunta. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a ir para mantener nuestras convicciones, para mantener nuestros valores, para mantener nuestra fe? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ir? ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos? ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a arriesgar para mantener nuestras convicciones de fe, nuestra confianza en el Señor, independientemente de que nos pase lo que nos pase? Hoy en día, hermano, tenemos un montón de predicadores en todo el mundo que el mensaje que predica es un mensaje de que todo va a estar bien, de que nada te va a pasar, de que tú no te puedes enfermar, de que el que es pobre entonces tiene problemas espirituales, porque se supone que el cristiano ni puede ser pobre, ni puede pasar por situaciones difíciles. Eso es totalmente contrabíblico, totalmente contrabíblico. En el mundo Jesús dijo que íbamos a tener aflicción. Aleluya. Y es un flagelo que se ha diseminado por todo el mundo. Por todo el mundo, personas comercializando con el evangelio, utilizando el evangelio para mercadearse, para promocionarse, para hacerse ellos los importantes de la película. Aleluya. Aquí el único protagonista se llama Jesús. Fue el único que murió por nosotros. Después todos nosotros somos siervos de él. Y cuando un hombre osa hacerse creer el protagonista de la película, entonces lo que hace es que hace mucho daño. Por eso el evangelio nunca fue bien aceptado en los tiempos de Jesús. Si hoy en día se predicaran con mucha frecuencia el mensaje que predicaron los apóstoles y el mensaje que predicó Jesús, hermano, hubieran personas que se apedrearan en algunos lugares, en algunas, a veces hasta en iglesias. Pero a veces, mis hermanos, en el mundo los mensajes son tan flexibles, tan light, son como trajes a la medida. Trajes a la medida, un evangelio a la medida. Hay gente que se crea su propio vestuario de evangelio, aleluya. Un traje a la medida, no, este es mi evangelio. Yo creo esto, pero no creo aquello. Y andan buscando versículos salteados de la Biblia y creen lo que le conviene.
No, hay que creerlo todo lo que dice la Biblia. Estos jóvenes no estaban dispuestos a ser arrastrados por la presión del sistema. Ah, no, yo no necesito ser famoso. Yo no necesito ser importante. Yo no necesito ser reconocido. Lo único que yo necesito es que el nombre del Señor sea reconocido. Lo único que yo necesito es que el nombre del Señor sea exaltado independientemente de que yo sea humillado. Juan dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Gloria al nombre del Señor. Es necesario que yo mengue para que Él crezca, dijo Juan cuando apareció Jesús. Decía, pero Juan, pero Jesús está bautizando más discípulos que tú. Tranquilo, tranquilo, porque es necesario que Él crezca y que yo mengue. Esa es la palabra, hermano. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. No podemos comprometer nuestras convicciones. No podemos comprometer nuestros valores bíblicos, ni ante el sistema, ni ante lo que sea. Nuestros valores, hermano, deben mantenerse en alto y la Biblia es el límite. La Biblia es la regla. Gloria a Dios. No es el hombre, no es el sistema. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Por tanto, decretó que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Hermano, quizás tú y yo somos la única Biblia que algunas personas van a leer. Quizás tú y yo somos la única Biblia que algunos padres y madres van a leer y algunos jóvenes y adolescentes. Ellos quizás nunca van a tomar una Biblia y la van a leer, pero van a ver tu vida y van a decir, oh, realmente esa directora, ese director es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, ese es un hombre de Dios, porque vive conforme a lo que Dios dice en su palabra. Debemos trabajar intencionalmente con nuestros jóvenes para que nuestros jóvenes se mantengan sus convicciones, para que cuando salgan del centro y vayan a la universidad no sean arrastrados a creer todas esas culturas antivalores que están diezmando, que están destruyendo, permeando nuestros jóvenes, incluso en algunos escenarios nuestras iglesias. Escuché yo en Estados Unidos de una iglesia donde el pastor estaba buscando, haciendo un casting para seleccionar personas para el coro musical. Y él decía, yo no necesito que sean cristianos. Yo lo que necesito es que ellos tengan talento. Y si son profesionales, yo quiero dar algo con excelencia. O sea, para él la excelencia no es que sean cristianos, buenos cristianos, no. La excelencia para él es que tengan talento. Oiga eso. Escuché también en otra iglesia en Estados Unidos, donde parte del coro eran personas lesbianas y homosexuales. Ya eso. Y un pastor homosexual, y una pastora lesbiana. Gloria a Dios, hermano. Esto está difícil. Óigame, el mundo va rápido. Este sistema está creciendo exageradamente. La iglesia no puede estar metida debajo de un almud, no puede estar debajo de un monte. La iglesia tiene que anunciar, como dijo el apóstol Pablo, como un heraldo, las maravillas del Señor. Aunque eso choque con el sistema, a veces cuando vemos eso, oye, eso choca, es difícil hablar. No, tenemos que seguir hablando. Los apóstoles murieron por la causa de Cristo. Nosotros debemos estar dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para que este evangelio sea predicado, para que los valores bíblicos se mantengan. Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y tú y yo tenemos esa verdad de libertad que debemos modelarle a todo nuestro entorno. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana.